Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Costa, soy residente de tercer año de posgrado de radiología perteneciente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estoy asignada al Hospital Regional de Occidente San Juan de Dios en la ciudad de Quetzaltenango. El día de hoy pues lo que quiero presentarles es presentación, una clase sobre hilios pulmonares, ya que pues como sabemos, este es el punto de entrada y salida para las estructuras que nos permiten realizar el intercambio gaseoso y por ende la respiración. Dentro de nuestros principales objetivos tenemos brindar conocimientos sobre la anatomía de los cilios pulmonares, proporcionar los indicadores tomográficos precisos de patología bronquial, así también demostrar cuáles son las patologías más frecuentes que causan estrechamiento y obstrucción bronquial. Y cabe mencionar también que dicha presentación no tiene ningún conflicto de interés. Saber, conocer de que se necesita, es imprescindible en nuestro ámbito conocer y saber muy bien lo que es la anatomía para detectar y localizar con precisión las anomalías ciliares en la tomografía. El realce, pues tras el contraste, simplifica la identificación de masas ciliares o agrandamiento de ganglios linfáticos. También una masa o agrandamiento de ganglios puede ser sugerido por una alteración local o generalizada en el contorno iliar. Saber también como regla general que cualquier estructura iliar no vascular que mida mayor de 5 a 10 milímetros en su eje corto, esta debe considerarse como sospecha de un ganglio linfático agrandado. Sabemos que todos los bronquios pues, son visibles en tomografía en la mayoría de los pacientes. Esos bronquios aparecen horizontales como los del lóbulo superior derecho, por ejemplo, y casi verticales. Generalmente pues también se ven mejor en las que tienen un curso oblicuo en relación con el plano de exploración. Saber también de que así como cada segmento pulmonar que tenemos en cada lóbulo, ya sea derecho o izquierdo, cada uno de estos tiene su segmento bronquial respectivo. Iniciando sobre el hilio pulmonar derecho, pues conocer de que este se encuentra aproximadamente a 1 centímetro distal a la carina. El bronquio del lóbulo superior derecho suele ser visible a lo largo de su longitud, con sus segmentos anterior y posterior, y ambas ramas usualmente son vistas al mismo nivel. El bronquio del segmento posterior, este puede tener un ángulo ligeramente cefálico. La pared posterior del bronquio del lóbulo superior derecho suele estar delineado por el pulmón y parece liso, y este también puede medir un espesor de 2 a 3 milímetros. En esta imagen, donde podemos observar la anatomía normal en la imagen A, es un dibujo en el cual pues, se observa una línea horizontal continua en color azul, la cual pues, nos muestra un trazo en ambos ápices pulmonares, en donde pues, en la imagen B podemos observar una tomografía en ventana pulmonar en corte axial, en donde pues, se observa un nivel ligeramente por encima de la carina. Esta muestra el bronquio segmentario apical del lóbulo superior derecho en sección transversal, con varios vasos adyacentes de tamaño similar. A la izquierda, el apical posterior, el bronquio segmentario del lóbulo superior izquierdo, y las arterias y venas asociadas, las cuales van a tener una apariencia similar, como podemos observar. Por debajo del nivel del bronquio del lóbulo superior derecho, el bronquio intermedio es visible como una forma ovalada, lucente en varios niveles adyacentes. Anterior y lateral al bronquio, la silueta iliar puede variar en apariencia, principalmente debido a variaciones en los tamaños y posiciones de las venas pulmonares. Una colección de ganglios grasos y de tamaño normal a veces pueden medir más de 10 milímetros de diámetro, y estos se observan comúnmente a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar derecha, anterior y lateral al bronquio intermedio.
Debido a la oblicuidad del bronquio del lóbulo medio, solo un pequeño segmento de su luz es visible en cada nivel en la tomografía, por lo que su apariencia no debe malinterpretarse como obstrucción bronquial. A nivel del origen del bronquio del lóbulo medio, las venas pulmonares superiores se encuentran anteriores y mediales al bronquio, mientras que la rama descendente de la arteria pulmonar derecha se encuentra al lado y detrás de ella. Saber también de que el tronco bronquial basal del lóbulo inferior izquierdo también es visible. El bronquio del lóbulo superior izquierdo, ahora pues estamos en el lado contralateral al que mencionamos previamente, este pues puede ser visible en el nivel del bronquio intermedio a la derecha. Los segmentos bronquiales apical, posterior y anterior del lóbulo superior izquierdo generalmente surgen de un tronco común que es superior que se origina en la cara superior derecha del lóbulo superior. Los ganglios linfáticos menores de 5 milímetros, estos suelen ser visibles medial a la arteria y lateral del bronquio. Los bronquios segmentarios apical posterior y anterior del lóbulo superior izquierdo suele ser visible. El segmento apical posterior se ve en la sección transversal como una lucencia redonda, mientras que el segmento anterior se dirige anteriormente aproximadamente en el plano de escaneo, aproximadamente en la posición de la una en punto según las manecillas del reloj. El segmento bronquial anterior se encuentra lateral a la rama principal de la arteria pulmonar izquierda, lo que produce una gran convexidad en la parte posterior del hilio a este nivel, y la vena pulmonar superior, lo que resulta en una convexidad anterior. En aproximadamente el 90% de los individuos, el pulmón perfila claramente la pared posterior del bronquio del lóbulo principal o superior izquierdo, medial a la arteria pulmonar descendente. Esto se denomina franja retrobronquial izquierda. El bronquio lingular suele ser visible a un nivel cercano a la superficie inferior del bronquio del lóbulo superior izquierdo, de donde se originan sus dos segmentos, superior e inferior, como ya mencionamos. En la imagen, pues lo que podemos ver es una tomografía en plano axial, donde podemos ver una ventana mediastínica en un estudio contrastado, en la cual pues observamos el bronquio intermedio, que está rotulado como BI, visible como una lucencia ovalada con su pared posterior claramente delineada por el pulmón, como mencionamos previamente, anterior y lateral al bronquio, y el hilio está formado por la arteria pulmonar derecha y venas pulmonares superiores, como señalado por las flechas. Los ganglios linfáticos normales y las grasas son visibles en el hilio anterolateral, sobre todo. Al lado izquierdo del bronquio principal izquierdo, rotulado como LMB, y los bronquios del lóbulo superior izquierdo son visibles. La vena pulmonar superior izquierda es anterior a los bronquios y la interlobar o descendente arterial pulmonar izquierda, pues esta también forma una opacidad ovalada de tejido blando, como podemos observar señalado por la flecha. Y esto es de aspecto normal. Los bronquios de los lóbulos inferiores, pues respecto a ellos podemos decir que en este nivel los hilos son relativamente simétricos y la comparación de un lado con el otro puede ser útil. El tronco bronquial principal del lóbulo inferior en cada lado eventualmente da origen a ramas de los bronquios segmentarios basales. Las ramas segmentarias basales de los bronquios lobares e inferiores varían en apariencia dependiendo de su curso. A la derecha, las cuatro ramas segmentarias, medial, anterior, lateral y posterior, suelen ser visibles, y a la izquierda están los segmentos basales anteromedial, lateral y posterior. Estos segmentos se ven mucho mejor en cortes finos. Los bronquios segmentarios están acompañados por ramas de la arteria pulmonar que son un poco más grandes que los bronquios y las arterias son casi perpendicular al plano de escaneo, por lo tanto se ven en corte transversal. Las venas pulmonares inferiores pasan detrás y medialmente a los bronquios para entrar en la aurícula izquierda, y a diferencia de las arterias tienden a verse a lo largo de su eje. Ahora, uno de los principales objetivos también de esta presentación era definir o identificar cuáles son los indicadores tomográficos precisos para la patología bronquial. Y estos son tres. Como número uno, el engrosamiento de la pared bronquial. Como número dos, la presencia de una masa endobronquial. Y como número tres, el estrechamiento u obstrucción de la luz bronquial.
El engrosamiento de la pared bronquial pues, es fácilmente evaluable por tomografía en regiones donde se encuentran los bronquios ciliares adyacentes al pulmón, como ser las paredes posteriores del bronquio principal derecho y ambos bronquios del lóbulo superior, así también la pared posterior del bronquio intermedio. El engrosamiento puede ser de dos tipos, un engrosamiento liso o un engrosamiento localizado y lobulado. El engrosamiento liso usualmente suele ser secundario a enfermedad inflamatoria, edema pulmonar e infiltración tumoral. Sin embargo, el engrosamiento localizado y lobulado, este suele ser seco o indicar la presencia de infiltración tumoral o agrandamiento de ganglios linfáticos. La presencia de una masa endobronquial se diagnostica más fácilmente en cortes finos. Las masas endobronquiales polipoideas pueden aparecer redondas o lobuladas y en algunos casos tienden a expandir el bronquio en el que surgen. Respecto al estrechamiento u obstrucción de la luz bronquial, las dos principales causas de este son la presencia de un tumor endobronquial o compresión por una masa extrínseca. Es importante observar las exploraciones adyacentes para confirmar que el aparente estrechamiento bronquial no refleja un curso bronquial oblicuo con el bronquio que sale del plano de exploración. Dentro de los diagnósticos diferenciales sobre masas ciliares o anormalidades ciliares, tenemos que la causa más común de una masa iliar o agrandamiento de ganglios linfáticos es la presencia de un carcinoma broncogénico. La masa iliar puede parecer de aspecto irregular debido a infiltración local del parénquima pulmonar. Cuando el carcinoma surge en la periferia del pulmón, los cilios son anormales debido a la metástasis linfática regional. Los pacientes con una masa central van a tener obstrucción bronquial, por ende, y muestran anormalidad en el parénquima pulmonar periférico. Si la anomalía bronquial implica la carina traqueal, la resección puede ser imposible. Sin embargo, la broncoscopía en lugar de la tomografía es la más precisa para tomar esta determinación. En esta imagen, en una tomografía en plano axial, en ventana pulmonar contrastada, podemos observar la presencia de una masa iliar derecha, la cual corresponde histológicamente a un carcinoma broncogénico. El bronquio del lóbulo medio derecho es invisible y el cual está señalado por la flecha pequeña negra y este se encuentra obstruido. Asimismo, se presenta una gran masa iliar derecha, la cual está señalada por la flecha blanca. Esta otra imagen es siempre una tomografía pulmonar en plano axial en ventana mediastínica, en donde pues también histológicamente esta correspondió a un carcinoma broncogénico, el cual ocasionaba obstrucción del bronquio del lóbulo superior izquierdo. En ambas imágenes lo que podemos observar es la presencia de una terminación abrupta del bronquio del lóbulo superior izquierdo asociado a colapso distal y consolidación del lóbulo superior izquierdo. Esta apariencia sugiere fuertemente la presencia de un carcinoma broncogénico. Dentro de otros tumores bronquiales primarios, también están asociados, ¿verdad?, a masas ciliares y agrandamiento iliar. El más común de este tipo es el tumor carcinoide. Este, pues, es un tumor maligno que surge de los bronquios principales, lobares o segmentarios en el 80-90% de los casos. Este tiende a crecer lentamente y a ser localmente invasivo. El carcinoma adenoide quístico es otra patología que podemos encontrar a nivel bronquial y este puede resultar en una apariencia de tomografía similar a la mencionada previamente. Sin embargo, el realce denso no es típico en este caso. Esta surge en la tráquea con más frecuencia que un tumor carcinoide. Los tumores bronquiales benignos también podemos encontrarlos y esto pues los cuatro principales o tal vez con mayor frecuencia vamos a ver está el amartoma, el fibroma, condroma y lipoma. Estos suelen aparecer focales y endobronquiales en la tomografía en lugar de infiltrativos y no se asocian comúnmente a una masa extrínseca. La obstrucción bronquial es el principal hallazgo en tomografía.
El linfoma, la adenopatía ileal está presente en el 25% de los casos con linfoma Hodgkin y el 10% de los pacientes con linfoma no Hodgkin. La afectación ileal suele ser asimétrica y la presencia de múltiples ganglios en el ilio mediastino suelen estar involucrados. Estas lesiones endobronquiales también pueden verse y los bronquios pueden estar comprometidos por ganglios agrandados, pero es mucho menos común que con el cáncer de pulmón. No hay características específicas de la anomalía. eh, Sin embargo, pues la presencia de adenopatías ciliares pues ya es sugestiva de. En esta tomografía en plano axial en ambas imágenes, la A en ventana de pulmón contrastada y la B en ventana mediastínica también con medio de contraste, podemos observar la presencia de una adenopatía iliar derecha señalada por la flecha eh, en un paciente con linfoma no Hodgkin. La flecha, pues como mencionaba, señala el ganglio linfático visible por delante de las ramas bronquiales del lóbulo inferior derecho. La metástasis a ganglios linfáticos ciliares o bronquios desde un tumor primario extratorácico sabemos que no son infrecuentes. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Las metástasis endobronquiales también pueden ser vistas sin la presencia de metástasis en ganglios ciliares. Carcinoma de cabeza y cuello, carcinoma de tiroides, tumores genitourinarios, principalmente el de células renales y testicular, así como melanoma y carcinoma de mama, son los que más comúnmente son responsables de metástasis ileares o endobronquiales. En esta imagen, en una tomografía pulmonar en plano axial, en ventana pulmonar con medio de contraste, podemos observar la presencia de una lesión en el interior del bronquio principal izquierdo, la cual corresponde a una metástasis de localización endobronquial correspondiente a un carcinoma de colon. Respecto a la patología inflamatoria, pueden haber linfadenopatías iliar, ya sea uni o bilateral, y el estrechamiento bronquial se puede observar en una serie de afecciones infecciosas o inflamatorias. La tuberculosis primaria, esta suele ocasionar adenopatía iliar unilateral. Sin embargo, las infecciones por hongos, sobre todo histoplasmosis o coccidiomicosis, causan adenopatía unilateral o bilateral. La sarcoidosis, sin embargo, esta casi siempre no va a presentar adenopatía iliar bilateral en la mayoría de los pacientes. En ambas imágenes son de dos pacientes diferentes, tomografías pulmonares, ventanas mediastínicas contrastadas, donde podemos observar un nivel bronquial anormal del lóbulo inferior. Esto pues secundario a la presencia de sarcoidosis, donde pues se ven ganglios linfáticos anormales, los cuales están señalados por las flechas y son visibles anteriormente y adyacentes a los trayectos vasculares. También nos resulta muy importante poder identificar o diferenciar la presencia de una masa versus una telectasia cuando vemos un estudio tomográfico, o ya sea descartar una masa versus un consolidado neumónico que se nos da con frecuencia. Entonces, menciona la literatura que al inyectarle el medio de contraste, en caso de presentar un proceso telectático, generalmente este segmento va a tener un mayor realce en relación al ocasionado por una masa, como podemos ver en esta imagen, donde pues vemos una masa iliar con atelectasia en un paciente con un carcinoma iliar derecho, donde podemos ver que el parénquima pulmonar que está colapsado tiene un mayor realce respecto a la masa que se encuentra iliar, documentando o evidenciando la diferencia entre ambos. Y la diferencia de un consolidado versus una masa es que el consolidado alveolar pues va a presentar broncograma aéreo. Ahora, pues, respecto a las conclusiones, es importante mencionar nuevamente que se necesita conocer la anatomía radiológica para detectar y localizar con precisión las anomalías ciliares en la tomografía, así también conocer la patología bronquial. Los principales hallazgos tomográficos de patología bronquial son engrosamiento de la pared bronquial,
presencia de una masa endobronquial y estrechamiento u obstrucción de la luz bronquial. La causa más común de una masa ilear o agrandamiento de ganglios linfáticos es un carcinoma broncogénico. Y saber de que el tumor carcinoide es el tumor maligno que surge en los bronquios principales, lobares o segmentarios en la mayoría de los pacientes. La bibliografía de la cual pues extraje la información presentada previamente es del libro TAC de cuerpo, el capítulo 5 y 6 en la quinta edición. Agradezco mucho su atención y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Feliz día.